Bueno, buenos días. Ahorita vamos a pasar a resolver el problema 5.4-14 de la serie de Thevenin y Norton. Entonces vamos allá. Como ya es costumbre para estos problemas, bueno, porque ese es el procedimiento, ya dividimos aquí el circuito en dos, porque sabemos que para resolver por Thevenin pues desconectamos esta parte y tenemos que encontrar el voltaje de esta parte de aquí, y para Norton tenemos que tener conectado el cable y encontrar justamente el corto, pero sin considerar la resistencia. Bueno, aquí me faltó no poner R como resistencia, que es la incógnita que vamos a encontrar. Bueno, empezando por Thevenin, aquí pues simplemente desconectamos esta parte de aquí. Lo que estamos buscando es el voltaje de A a B, como siempre. Y bueno, ¿qué podemos aplicar a nuestro favor para encontrar esto de aquí? Pues bueno, al haberlo desconectado no hay ninguna bifurcación, o sea, no hay pérdida de corriente aquí, lo que significa que lo que pasa por aquí es lo mismo que pasa, lo que pasa por aquí es lo mismo que pasa por aquí, lo que pasa por aquí es lo mismo que pasa por aquí. Entonces estas están en serie. Entonces con eso podemos sacar pues las corrientes, ¿no? Ya que aquí tenemos el voltaje, pero antes hay que simplificar. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito de la siguiente manera, fíjense bien. Ya simplemente con dos resistencias. Daría 50 y daría 40. Ahora, sabemos que por aquí va a pasar una corriente. Vamos a llamarle I1. Y por acá va a pasar otra corriente. Vamos a llamarle I2. Muy bien. Tendríamos simplemente que, perdón, aquí nos faltó el voltaje. Aquí pues nuestro voltaje es 40, quedaría para I1 quedaría 40 sobre 40, esto es igual a 1 ampere. Ok, a ver, que enfoque. Luego, para este otro de aquí quedaría 40 sobre 50, o sea, voltaje sobre resistencia, usando la calculadora nos da, pues bueno, le podemos sacar décima también, ¿no? O sea, este 0, o sea, con este 0 quedaría 4 quintos de ampere. Entonces ya teniendo el amperaje, lo que podemos hacer es volver. Ya sabríamos que por aquí pasarían, ¿cuánto? Pues los 4 quintos que acabamos de calcular, es la corriente AB. Y por acá pasaría pues el 1 ampere, ¿verdad? Que acabamos de calcular. Bueno, tendríamos corriente por resistencia y nos daría el voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 20 volts de mayor a menor potencial por la dirección de la corriente. Y de este lado lo mismo, 20 volts de mayor a menor potencial, dirección de la corriente. Este otro lado de acá, ¿cómo nos quedaría? Bueno, quedaría igual, o sea, tendremos que dividir, o más bien multiplicar esos 4 quintos por la resistencia. Corriente por resistencia es igual a voltaje, y nos daría 32. ¿Okay? Este de aquí nos daría, bueno, perdón, acá. Este de aquí nos daría 32 volts de mayor a menor potencial. Y este de aquí nos daría
8 volts de mayor a menor potencial. 40. 10 por 4, 40 sobre 5, 8. Entonces, aquí tendremos ya nuestros voltajes. Y con estos podemos calcular el voltaje de Thevenin. ¿Cómo? Pues podemos formar aquí un circuito cerrado y agarramos de esta manera pues nuestra ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Okay? Tendríamos más 8 menos 20. ¿Cuánto quedaría? Menos 12. Eso significa que Thevenin, nuestro voltaje que estamos buscando, debería ser igual a 12 volts. ¿Para qué? Para que cumpla con la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos lo que estamos buscando de este lado, que es la ley de voltaje de... el voltaje de Thevenin. Ahora ocupamos encontrar esta corriente en corto. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues este ya es un circuito completamente diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar aquí? Aquí ya no podemos aplicar serie, porque aquí pues habíamos cortado este cable y quedaban justamente en serie, pero aquí sí hay una bifurcación por la corriente en corto que estamos buscando. Perdón. Entonces, pero lo que sí sabemos es que aquí pues es la misma diferencia potencial, o sea, aquí podríamos considerarlo todo esto como el mismo nodo. Entonces, si este es A y este es A también, supongamos, y este es C, pues esta resistencia aquí estaría de CA a y esta también de CA a. Este de aquí, si le llamamos D, estaría de DA, esta estaría de, bueno, de AD y esta también de AD. Entonces, tenemos que estar en paralelo. Entonces, podemos hacer lo siguiente con este circuito. Lo redibujamos de esta manera, fíjense. Tendríamos una sola resistencia y acá otra sola resistencia. ¿Se fijan? Ahora hay que sacar las resistencias. Esta sería la suma de los inversos, o sea, el inverso de la suma de los inversos. Esta de acá quedaría 1 sobre un veinteavo más un cuarentavo, y esto sería igual a 40 tercios de ohm, de ohm, porque es resistencia. Luego tendremos un veinteavo más un décimo y nos quedaría 20, ¿ok? De ohm, de resistencia. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente? Pues, si nos fijamos, ahora esto de aquí está en serie, ¿ok? Estos dos están en serie. Con lo que para sacar la corriente, ya teniendo el voltaje, haríamos lo siguiente. La corriente que pues recorre todo este pedazo de acá, vamos a decir I, sería igual a nuestro voltaje, que son 40 sobre 60 tercios, ok. Tendremos 40 sobre 1, 60, 40, 40 se multiplicaría por 3, 120 sobre 60 es igual a 2 amperes. Proseguimos, tendríamos ya pues nuestra corriente y ya podríamos sacar el voltaje que pasa por cada uno, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, realmente no se ocupan, o no, sí lo ocupamos. Aquí lo que podríamos hacer es calcular
con esta tenemos la corriente. ¿Qué pasa de aquí a acá? Hay que calcular el voltaje. ¿Cómo? Con esto que ya tenemos aquí. Sabemos que esta resistencia es este. Entonces el voltaje de aquí sería ¿cuánto? Pues 2 por esto. Okay, entonces tendríamos 80 sobre 3. Sí, porque el voltaje no va a cambiar cuando lo movamos. Y acá tendríamos 40 sobre 3. Ok. Entonces, volviendo para acá, fíjense bien. Ya nos quedaría esto como 80 sobre 3 volts de mayor a menor potencial. 40 sobre 3 volts de mayor a menor potencial. Y ya con esto podemos calcular, como tenemos voltaje y tenemos resistencia, podemos calcular los amperes. Tendríamos 80 sobre 3 voltaje, 80 sobre 3 sobre los 20. Voltaje sobre resistencia, esto es igual a 4 tercios. 4 tercios de ampere que recorren por aquí. Y por este otro lado tendríamos lo mismo, porque son misma resistencia, pero 40 sobre 3, esto es 2 tercios. Ok, entonces fíjense bien, aquí yo podría seguir sacando estos de acá, pero si nos fijamos no es necesario porque ya tenemos esta y esta de referencia. Tenemos que entraron 4 tercios y por acá salieron 2 tercios. Eso significa que 2 tercios se tuvieron que haber ido. ¿Por dónde? Por aquí. Ok, entonces ya tenemos nuestra corriente en corto. Nuestra corriente en corto, vamos a anotarlo acá abajo. Esto es igual a 2 tercios de ampere. Entonces aquí tendríamos nuestra corriente en corto. Podemos sacar resistencia de Thevenin, si podemos, porque ya tenemos corriente en corto y voltaje de Thevenin. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y esto es igual a voltaje, que son 12 sobre corriente. Esto es igual a 18 ohms, con una resistencia de 18 ohms. Vamos a proseguir con ok, aquí sí se está acabando el almacenamiento. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos. Bueno, almacenamiento liberado. Estamos aquí justamente donde lo dejamos. Y vamos a pasar a resolver lo último. Ya tenemos aquí, fíjense, nuestra resistencia Thevenin, corriente en corto y voltaje de Thevenin. ¿Qué pasa? Bueno, aquí le añadí, me di cuenta que se me olvidó poner el 0.25 ampere que el problema dicta. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar justamente en este momento. Y lo que ocupamos es nuestra resistencia. Sabemos que por aquí pasa este amperaje y tenemos la resistencia, pero no conocemos esa resistencia. Sin embargo, fíjense, si redibujamos el circuito con nuestro voltaje de Thevenin, o sea, lo ponemos en forma de Thevenin, simplemente, bueno, este será A, B, y esta será la resistencia que encontramos, ¿no? Pero ahora vamos a conectar el cable. Bueno, perdón, aquí iría la resistencia, ¿ok? Esta resistencia que no conocemos. Y aquí iría una corriente. ¿Qué corriente? 0.25 ampere, que sabemos que es la que el problema dicta. Entonces, no conocemos R, pero conocemos todo lo demás. Entonces podemos aplicar un poco de álgebra. Sabríamos que bueno, vamos a interpretar este como si fuera un cuarto. Tenemos la corriente
Y aquí es igual a esta corriente, pues esta corriente debe ser igual a 12 volts sobre la suma de estas, porque si nos fijamos están en serie. Entonces ya es muy sencillo sacarlo. Tendríamos estos 18 más R pasa multiplicando, este para acá también pasa multiplicando. Entonces tendremos 18 más R es igual a 48. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 48. Entonces tendremos, eso está sumando, pasa restando, y tendremos que nuestra resistencia es igual a 30 ohms. Y así es como quedaría nuestra incógnita. Eso sería todo. Gracias.